Muy bien, en este segundo video de la serie que estamos elaborando respecto a información relevante que va a ser importante al momento de elaborar tu anteproyecto o tesis de investigación. Recuerda que estos videos audiovisuales pueden ser de utilidad al orientarte a elaborar esta parte importante antes de la graduación. Y por sobre todas las cosas quiero recomendarte que puedas ir tomando nota mientras vas visualizando o oyendo este audiovisual, y cualquier consulta o dudas que tengas puedas hacerlo con tus tutores respectivos. Hoy estaremos hablando de un tema sumamente importante, el bosquejo tentativo y el breve marco teórico. En el anteproyecto esto no se desarrolla en una magnitud muy amplia, pero sí en el proceso de tesis, sí esta parte requiere varias páginas. Pero es muy importante que en el anteproyecto puedas hacer un buen trabajo de tal manera que en la fase de la tesis esto sea mucho más fácil el poder desarrollarlos. Así que bueno, hablemos un poco de este tema. Cuando hablamos del bosquejo tentativo, dentro del marco teórico específicamente como tal, estamos considerando la estructura, el índice que tendrá la parte teórica de tu trabajo de investigación. Esto es sumamente relevante para casos de tesis de investigación temática, porque la parte del marco teórico es un componente muy importante dentro de este tipo de tesis. Ahora bien, existen tipos de tesis como un plan de negocio, un plan contable, propuesta estratégica o también propuesta contable, en donde no hay en la tesis un marco teórico como tal, pero sí hay secciones que requieren desarrollo, y dentro de esas secciones es importante que haya teorías para definir conceptos, aclarar términos antes de proponer lo que estás considerando dentro de cada apartado. Entonces, dentro del marco teórico, es importante considerar la estructura lógica. Recuerda que este bosquejo es como un índice preliminar, es un mapa, es una ruta, es un plano de construcción de lo que será el fundamento teórico de tu trabajo de investigación. En una investigación de carácter temática, el bosquejo tentativo representará los diferentes capítulos de tu marco teórico. En otro tipo de tesis, como el plan de negocio y otras como hemos charlado recién, tiene relación con las secciones internas y particularmente los conceptos que son necesarios definirlos antes de presentar el contenido respectivo. Índice preliminar. ¿Cómo lo armamos? ¿Cómo realizamos un índice de manera correcta? Bueno, lo importante es recurrir, como dice bien nuestro material audiovisual, a la pregunta de investigación. Tomar la pregunta de investigación como punto de inicio al momento de construir el bosquejo tentativo. De allí sacaremos, vamos a extraer por un lado el primer elemento, la variable número uno, y vas a concentrarte en poder desglosar de mayor a menor o de lo más general a lo particular la parte teórica. Enseguida vamos a dar un ejemplo para poder entenderlo mucho más. Posteriormente, en tu capítulo 2 o tu sección 2 dentro del bosquejo, considerarás la variable número 2. La variable número 2 corresponde al otro elemento importante dentro de tu pregunta de investigación que necesita ser abordada desde la teoría. Y finalmente, el objeto o análisis de investigación, donde harás una descripción específica de lo que estás queriendo estudiar, sea una organización, sea un caso, sea un elemento, sea una teoría en particular. Bueno, hablemos cuál es el contenido que debe tener cada una de estas secciones. Hipotéticamente, considerando variable 1, variable 2 y objeto de análisis, tendrías un bosquejo de 3 capítulos. ¿Cómo estructuramos esos capítulos? Bueno, partiendo de lo general a lo particular. Esto quiere decir considerar conceptos, definiciones, para luego ir a un segundo punto que podría ser clasificación, un elemento tercero podría ser características, y así sucesivamente usted va a ir desglosando el apartado que quiere desarrollar. Algo que ayuda mucho a tener en cuenta y al poder imaginarse lo que debe ser parte del bosquejo tentativo es como si fuera que tenés que dar una clase o enseñar una temática. Imagínate en esa situación donde se te invita para elaborar una sesión académica, un curso, un taller sobre un tema en particular. Imagínate ir construyendo de manera secuencial
el contenido de tu charla, el contenido de tu enseñanza, de manera que los participantes en esa ocasión puedan entender y puedan ir hilando de lo mayor, de lo más general a lo más particular y específico, la exposición que puedas hacer en tu presentación de clase, ¿ah? O en el taller o en la conferencia, reunión de negocios, donde quieras que tengas que hacer una presentación como tal. Esa misma idea es la que se maneja al construir el bosquejo tentativo. Ir de los conceptos, de los aspectos más generales, a cuestiones mucho más específicas, digo bien, y características particulares. Supongamos que quieres hablar de la conducta del consumidor. Bueno, un primer apartado, un punto A o un punto 1 dentro del bosquejo tentativo sería definiciones o conceptualizaciones. Y dentro de esta parte podrías tener subtítulos como qué es comportamiento, qué es consumidor y algún que otro elemento que consideres relevante. Un segundo punto, un punto B o un punto 2 dentro de este bosquejo podrían ser teorías relacionadas al comportamiento del consumidor. Y allí puedes hacer un historial desde las teorías más antiguas hasta las teorías más cercanas y de esa manera ir desarrollando progresivamente de mayor a menor esa parte de tu bosquejo tentativo. El tercer punto o punto C podrían ser características o consecuencias, entre otras cosas, dependiendo de cuál sea tu pregunta de investigación y cuál sea el objetivo que pretendes con la tesis. Este mismo ejercicio lo harás con la variable 2, considerando el segundo componente, y luego con la variable 3 en caso de existir, u objeto o análisis del estudio. En el caso, por ejemplo, de tener una institución, o sea esto una empresa, sea una ONG, sea un colegio, en fin, una institución como tal, el bosquejo tentativo de esta parte tendrá que tener en cuenta aspectos que describan a la institución, como ser la filosofía, la visión, misión y valores, como ser la estructura organizacional, como ser los productos y servicios que ofrezca esta institución, y así sucesivamente ir desglosando, de manera que para el lector, al encontrar este bosquejo, pueda comprender a cabalidad cómo vas a ir explicando y desarrollando la presentación de esta institución como tal. Muy bien, este es el bosquejo tentativo. Recuerda que en esta parte no se desarrolla el contenido, sino que se arma un esqueleto, un esquema, un índice que guiará posteriormente el desarrollo del siguiente punto que vamos a conversar, que tiene que ver con el marco teórico. Nuestra lámina dice desarrollo de la teoría que va a fundamentar, sustentar el proyecto de investigación, con base obviamente en el problema que se ha planteado. Esto quiere decir que el marco teórico, allí sí tendrás que desarrollar contenido bibliográfico, redacción amplia, consistente, simple y segura, de tal manera que el lector pueda entender la teoría que sustenta tu proyecto de investigación. Es sumamente importante tener estos siguientes aspectos claves para que tu marco teórico sea sustentable, sea sólido y por sobre todas las cosas sea relevante para una tesis o un trabajo de grado. En esta parte vamos a hacerlo un poco más lento, pero me gustaría que puedas ir tomando nota de los siguientes puntos, de tal manera que la construcción de tu breve marco teórico y posterior desarrollo del marco teórico en la tesis pueda ser efectivo y eficiente al momento de realizarlo. El primer aspecto que nos muestra ahí dice marco referencial que contemple, por un lado, antecedentes. Esta parte es sumamente relevante. Es muy importante que dentro de tu marco teórico puedas establecer antecedentes relacionados al tema que estás planteando. Hace un momento hacíamos el ejemplo del comportamiento del consumidor. Bueno, hay que generar antecedentes. ¿De dónde será que arrancó este concepto? ¿Por qué fue necesario? ¿Cuándo fue la primera vez que apareció? Esas son preguntas que pueden ayudar a poder construir los antecedentes del tema que estás tratando de desarrollar. Recuerda que tienes que ir capítulo a capítulo de tal manera que quede prolijo y quede entendible el desarrollo de la teoría dentro de tu trabajo de investigación. Entonces, el primer aspecto importante tiene que ver con antecedentes. Antecedentes es el historial, lo que ya existe respecto al tema que estás investigando, y trata de recurrir a todas las bibliografías necesarias y fuentes relacionadas para no perderte ningún aspecto relevante, importante dentro de tu
desarrollo. El segundo aspecto importante que hay que tener en cuenta dice bases teóricas y conceptuales. La teoría y los conceptos son sumamente relevantes y esto principalmente se desarrolla en el primer apartado de cada capítulo. Las definiciones tienen que tener em, claridad, tienen que ser entendibles, tienen que ser actuales, de tal manera que el lector, al entrar al capítulo teórico, pueda comprender a cabalidad cada uno de los conceptos que estás planteando en ese capítulo en particular. Es relevante que utilices teoría sólida, teoría de autores conocidos, teorías relevantes en el tema que estás investigando. Por ejemplo, si estás considerando un tema de economía, es importante que te preguntes cuáles son los autores teóricos más importantes dentro del ámbito de la economía. ¿Por qué es esto importante? Porque ellos tienen que ser citados dentro de tu trabajo de investigación. Si estás en un tema de control interno, de auditoría, también tendrás que referirte a los teóricos más relevantes y más importantes en la materia. Y así sucesivamente, dependiendo de la temática que estés investigando. El otro aspecto importante también a considerar en la construcción del marco teórico tiene relación con las fuentes que utilizarás para la construcción del mismo. Algo sumamente importante y me gustaría que lo recuerdes en cada momento que tengas que trabajar sobre tu marco teórico en particular. Una tesis con suficientes y hasta en abundancia citas bibliográficas, la utilización de muchas fuentes bibliográficas, hace que esa tesis en particular tenga un alto nivel académico. Versus las tesis o trabajos en cuyos contenido teórico hay escasez de citas bibliográficas, sean de libros u otros recursos que enseguida vamos a hablar, hace que la calidad de ese trabajo de investigación sea bastante baja e incluso puede no ser aceptado dentro del ámbito académico. Entonces, recuerda esto que es sumamente importante. Cuanto más citas de fuentes reconocidas tengas en tu trabajo de tesis, es mejor. Y estas citas obviamente tienen que provenir de fuentes consideradas relevantes. Y de eso me gustaría conversarte brevemente. En nuestra pantalla podemos visualizar fuentes primarias y fuentes secundarias. Básicamente la diferencia está en que la primaria es cuando la información es de primera mano. Una entrevista directamente con una persona involucrada en el caso, en el tema que estás investigando, es una fuente primaria, porque es tu primera fuente de información. En el caso de un libro que trate o que cite sobre cuestiones estudiadas por otras personas, en este caso estamos hablando de una fuente secundaria. Artículos académicos que citan a otros autores o a otros investigadores se refieren a fuentes secundarias, porque vienen de una segunda fuente de acceso a información. Esta parte es sumamente importante porque el trabajo de tesis tiene que contener tanto fuentes primarias como fuentes secundarias. Ahora bien, es probable que en un artículo, en una literatura, tú encuentres una citación referida a otro autor en particular. Una muy buena recomendación sería tratar de ir a esa fuente original para contrastar la relevancia de esa cita que encontraste en ese material, ver si realmente es la correcta o si de alguna manera el material original tiene información que puede ser mucho más precisa para lo que estás estudiando. Entonces, ten en cuenta estos detalles que te pueden ayudar a hacer una muy buena redacción de tu marco teórico. Otro aspecto también relevante tiene que ver con el análisis de las fuentes. Algo que sumamente ocurre en estos tiempos es la abundancia de fuentes de información. Tenemos en Internet, tenemos libros disponibles, partes de libros, artículos, blogs, páginas especializadas, entre otras cuestiones. También tienes las bibliotecas de las casas de estudio, alguna revista, algún material impreso que hayas encontrado, o también en el caso de una institución puedes tener catálogos, entre otros aspectos que te otorguen información relevante a tu trabajo de grado. Ahora,
Es muy importante que puedas hacer un filtro adecuado de estas fuentes. No tomes las citas de cualquier fuente. Tienes que priorizar las fuentes que son conocidas, las que son de alguna manera relevantes para el sector académico y por sobre todas las cosas que sean respetables dentro de la información que está transmitiendo. Trata de evitar páginas que no son realmente muy académicas, que son de repente algunas muy populares, de bajo nivel de intelectualidad, de poco rigor académico, porque eso hará que si bien tengas una cita bibliográfica dentro de tu trabajo de tesis, lo que pasará es que esa cita es de muy baja calidad y por ende tu trabajo de investigación tendrá un nivel no adecuado de calidad que se espera para este tipo de trabajos. Esto es sumamente relevante. Ten en cuenta entonces fuentes importantes. Analiza adecuadamente si la editorial es correcta, si el autor es reconocido, si las fuentes que utiliza son adecuadas, si el repositorio de artículos donde estás buscando la información es relevante dentro del ámbito académico. Todas esas preguntas tienes que hacerte al momento de analizar cada fuente que utilizas, de la cual vas a extraer una cita directa, una cita indirecta, sea esta corta o larga, independientemente del formato que le des, va a dar realce a tu trabajo de investigación. De lo contrario, hará un trabajo de investigación de muy baja calidad y pobre académicamente hablando. El último elemento que quiero conversar contigo tiene que ver con la redacción progresiva. Hay aspectos importantes en el trabajo de investigación académica que debes considerar. Siempre se escribe en tercera persona singular. Es importante de alguna manera no personalizar ni en primera persona, ya sea personal o en el primera persona plural. Ejemplo, yo pienso que, nosotros consideramos que. Ese tipo de redacciones no corresponde a el tiempo verbal y la conjugación que se busca dentro de un trabajo de investigación. Lo otro que es importante es que puedas hilar adecuadamente la redacción de lo más general a lo particular y tratando de hacer una narrativa que sea secuencial, que pueda entenderse, que pueda ser clara, que puedas ayudar al lector a caminar tranquilamente en la lectura y pueda ir hilando los pensamientos, conocimientos y teorías, digo bien, que estás manifestando en tu escrito. Esto es sumamente importante porque si encontramos un texto en donde las ideas están cortadas, no tienen secuencia, están mal formuladas, no tiene una línea de pensamiento, entonces lo más probable es que tu trabajo de investigación no reúna las condiciones básicas para poder ser aceptada y posteriormente habilitada para una defensa en particular. Ten en cuenta entonces esto. La redacción tiene que ser progresiva, tiene que ser de lo más general a lo particular, hilar correctamente las citas bibliográficas, intercambiar entre citas directas que puedas utilizar y redacción propia, siempre y cuando se mantenga la misma línea de pensamiento, y tratar de cerrar cada capítulo con una idea general, con una reformulación, con un resumen de lo que está dispuesto en esa parte de tu trabajo de tesis. Muy bien, estos son consejos que pueden ayudarte a elaborar un breve marco teórico a partir de un bosquejo tentativo claramente lógico, claramente establecido y por sobre todas las cosas consecuentes con tu pregunta de investigación. Espero que esto te ayude a poder elaborar el bosquejo tentativo y poder trabajar posteriormente en tu marco teórico de tal manera que les des un sustento sólido desde el punto de vista académico a tu trabajo de investigación, que tanto esfuerzo te lleva, pero que si no tiene una buena teoría, lamentablemente será tiempo perdido. Hasta una próxima ocasión donde veremos nuevos videos que pueden ayudarte para poder construir tu anteproyecto y fortalecer también tu tesis como tal. Hasta una próxima ocasión.